Manuel. Muy buenos días, amigos de tiempo.com.mx. Nos encontramos en el restaurante Mesón de Catedral, aquí en el centro de la ciudad. Pues nos acompaña aquí Gerardo Gil, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública, y pues nos viene a platicar la evolución de la administración pública y sobre todo pues los resultados que se tuvieron en Chihuahua luego del evento que se realizó hace más de un mes en el Westin Soberano. Señor, pues muchas gracias, bienvenido a Chihuahua. Muchas gracias, es para mí siempre un placer estar en esta bella ciudad, en este gran estado. Pues vámonos, Recio, ¿qué anda haciendo aquí por la ciudad de Chihuahua? Pues ando visitando al Instituto Chihuahuense de Administración Pública, que dirige mi querido amigo, el maestro Juan Ramón Flores, y estamos aquí para una entrevista con el secretario de Gobierno del Estado, el maestro Manuel Tremizo, con el objeto de discutir y analizar la posibilidad de echar a andar diversos programas para la profesionalización y la modernización de diversos segmentos de la administración, tanto a nivel estatal como municipal. El Instituto Nacional de Administración Pública tiene 60 años, este año cumple 60 años de haber sido fundado, y tiene entre sus objetivos precisamente coadyuvar a la profesionalización y a la modernización de la administración pública en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, con el objeto de mejorar la gobernanza y los servicios que se brindan a la ciudadanía y a la población. Secretario, a lo mejor la ciudadanía no lo dimensiona como tal, pero ¿por qué es tan importante la administración pública para ejercer el ejercicio de gobierno? Porque es la parte del Estado que se dedica a satisfacer las necesidades sociales a través de los servicios públicos. Es la parte del Estado encargada precisamente de aplicar la ley para una mejor administración, para optimizar los recursos, para servir a la ciudadanía. Es una estructura que está al servicio de la gente, y la idea es hacerla cada vez más eficiente, más transparente, para mejorar los servicios a las personas, para que éstas puedan desarrollar todas las libertades y todos los derechos que otorga y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es parte y todo el marco normativo que es aplicable en nuestro país. Es una parte fundamental para estimular el desarrollo social y económico de México en el marco de la ciudadanía. Nos comentaba que se reunirán más tarde con el secretario general de Gobierno, Mario Treviso. Antes de ahondarnos más en otros temas que me gustaría preguntarle, señor, ¿qué temas van a tratar con el secretario? Pero vamos a tener una conversación general para explorar mecanismos de desarrollo conjunto, todo a través del Instituto Chihuahuense de Administración Pública, que es un ente autónomo. El INAPS, el Instituto Nacional de Administración Pública, y el Instituto Chihuahuense son dos entes autónomos, pero que hemos encontrado una gran fórmula de cooperación y de colaboración gracias a la vocación de servicio de la directiva del Instituto Chihuahuense de Administración Pública. Vamos a explorar cómo servir mejor con el secretario de Gobierno a la ciudadanía y a la población de Chihuahua. ¿Qué frutos se sacaron de esta convención que se tuvo hace poco más de un mes en el estado de Chihuahua, donde se trataron temas importantes que tienen que ver con la administración pública? Venimos hace aproximadamente un mes, como usted muy bien lo señala, a un programa nacional que es el resultado de un convenio que suscribió la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover y difundir la reforma constitucional que en materia de derechos humanos aprobó el Estado mexicano en junio de 2011 y que recientemente cumplió 4 años de vigencia. Es una reforma que es la más trascendente reforma constitucional del país desde la promulgación de la Constitución de 1917, porque se trata de hacer como el objeto final de la administración pública el respeto a la dignidad de las personas, el respeto
respeto a la dignidad del ser humano, con base en el respeto a sus derechos humanos y con plena conciencia también de que todos tenemos todos los derechos, pero también todos tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades que nos permitan tener un orden jurídico más dinámico, más eficiente, más eficaz, para promover el crecimiento económico, la equidad social, la sustentabilidad, el progreso y el bienestar de todos. ¿Cómo se relaciona, secretario, los derechos humanos y la administración pública? La administración pública tiene que cumplir sus objetivos siempre de acuerdo al principio de legalidad, en el más estricto concepto de aplicación del Estado de Derecho, y eso conlleva que sus fines siempre los tienen que cumplir respetando las libertades y los derechos fundamentales de todos los habitantes del país. ¿Qué le aportó Chihuahua a México durante este evento que comentaba? Bueno, nos aportó su gran experiencia histórica. Chihuahua es un estado que le ha dado mucho al país y que le ha enseñado muchas cosas al país. Y estar en Chihuahua siempre es tener esa interacción con una sociedad civil dinámica, con una sociedad civil participativa, con una sociedad civil con una enorme tradición de libertad, y creo que es una que nos enriquece a todos esta interacción que tenemos con el gobierno y con la sociedad de Chihuahua. Secretario, me gustaría regresar un poco al tema de los derechos humanos y la administración pública. Se violan muchos derechos humanos al no cumplir los integrantes del ente gubernamental con su función dentro de la administración pública. ¿Se vulneran demasiadas garantías que tenemos los mexicanos? Se pueden vulnerar derechos humanos por acción, por omisión, la falta de eficiencia, la falta de eficacia, al final violan la legalidad, que es uno de los derechos humanos que tenemos todos los habitantes del país. Se viola cuando existe corrupción, cuando hay ineficiencia en el gasto, cuando hay una mala administración de los recursos. Por eso, a veces, aunque la violación no sea consciente, debemos mejorar las técnicas, adecuarlas a los momentos de la sociedad contemporánea, que es una sociedad cada vez más participativa, y como lo conversamos poco antes de esta plática, usted y yo, cada vez más vinculada a la información y al conocimiento, en donde la característica fundamental de la sociedad es la innovación tecnológica y la innovación científica. Y hay que estar adecuando a la administración para cumplir con sus objetivos de cara a las demandas de una sociedad cada vez más participativa en todo el mundo. Ya la sociedad global ya no distingue tanto fronteras, porque las redes sociales, los medios de comunicación nos hacen estar en constante intercambio y en constante comunicación de todos con todos. Entonces, de alguna manera, creo que es muy importante estar siempre mejorando, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que actualizar. La tecnología de la comunicación y de la información nos está comiendo a todos, ¿no? Y el mundo enfrenta viejos problemas y nuevos problemas. A veces se resuelven problemas, pero esa solución adecuada crea otros retos y otra dinámica. O ese reto se vuelve más grande, ¿no? Y ese reto se vuelve más grande. Y si se dejan los problemas sin resolver, simplemente se van acumulando y después es de mucho más difícil solución. Recordemos que vivimos en un mundo que ha pasado en 40, 50 años de 3.600 millones de habitantes a 7.250 millones de habitantes. Recordemos que en 1970 el país tenía 50 millones de habitantes, ahora somos 121 millones de personas. Recordemos que hay una erosión de la naturaleza y un desgaste del medio ambiente por el resultado de no tener conciencia de este cuidado. En fin, cada vez surgen más y nuevos problemas, ¿no? Aunque se resuelvan otros, aunque haya habido épocas en las que las cosas se han hecho bien, las cosas cambian y las demandas de la población cambian también. Vivimos un país de jóvenes, vivimos un país en la era digital,
Vivimos en un país en el que persisten las desigualdades. Y gentes ávidas de información, ¿no? Que consumen mucha información. Que consumen mucha información, que son cada vez más exigentes y que son cada vez más participativas y que son cada vez más conscientes de la problemática local y de la problemática global. Y a ellos hay que satisfacerlos. Y la administración pública tiene que responder a todas sus inquietudes y a todas sus necesidades. 120 millones de mexicanos, secretario, ¿cómo hacer que participen en la administración pública? A través de la concientización de sus derechos y a través de la concientización de sus deberes. Cuando hablamos de los derechos humanos, es muy importante que entendamos que todos tenemos todos los derechos, pero también es muy importante no olvidar que todos tenemos también obligaciones, responsabilidades, deberes que cumplir para con la sociedad, para con los demás, para con nosotros mismos, para con la familia, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, ¿no? En fin, todos estamos en el todo social y todos tenemos enormes responsabilidades. Secretario, desde su perspectiva y presidiendo el Instituto Nacional de Administración Pública, pues ¿hacia dónde va la materia? ¿Hacia dónde se dirige México? Y sobre todo, ante los escándalos que desafortunadamente se han vertiendo desde hace muchísimos años en el ejercicio de la administración pública. En primer lugar, una pequeña aclaración. Quien preside el instituto es el maestro Carlos Reta Martínez. Yo soy quien coordina estas actividades, sobre todo la relación con los institutos de administración pública. Pero entrando ya al tema específico, yo lo que quisiera decir es que la administración pública va encaminada a la gobernanza, va encaminada al buen gobierno, a la satisfacción de las necesidades sociales de las personas. De personas que integran una sociedad cada vez más participativa, en donde cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo no nos es ajena, sino que estamos perfectamente vinculados y a veces conectados en tiempo real. No olvidemos que estamos muy conscientes de todo lo que pasa en todo el mundo y de que México es una sociedad cada vez más dinámica, cada vez más moderna y cada vez más participativa. Estamos aquí para analizar y ver cómo juntos podemos resolver todos los retos que plantea ese tránsito del concepto de administración pública al concepto de un buen gobierno y una eficiente y eficaz gobernabilidad. Entonces, la administración pública se traduce a un buen gobierno. La administración pública debe traducirse a un buen gobierno, a una adecuada gobernanza, a una plena esfuerzo de satisfacción de las necesidades colectivas e individuales, siempre y cuando la ciudadanía y la sociedad civil participen en forma activa en la construcción de un mejor destino para México. México tiene que vencer muchos retos en el futuro, pero es un país llamado al éxito, es un país con un gran potencial en recursos naturales, con una situación geográfica estratégica en el mundo, con recursos energéticos, con recursos naturales. Es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero también hay muchos retos que cumplir para lograr todos esos objetivos de que el país vaya decididamente a un mejor desarrollo y a un mejor estado de bienestar en el marco del cuidado de las libertades y del respeto a los derechos fundamentales de todos, y no digo mexicanos, de todos los habitantes mexicanos o extranjeros que estén en el país de forma documentada o indocumentada. El Estado mexicano está haciendo un enorme esfuerzo de modernización. Esta reforma constitucional en derechos humanos es una muestra de eso. Las reformas estructurales que aprobó el Estado mexicano recientemente son también una muestra de eso. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera, algunos aspectos de la reforma hacendaria que son tan discutibles, pero que, bueno, muestra esa dinámica y esa construcción de un mejor futuro. La reforma de transparencia, la reforma en materia de anticorrupción,
la nueva ley de amparo, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en fin, el Estado está haciendo un esfuerzo de modernización. Y al hablar del Estado no hablo de un gobierno o de un partido, sino del conjunto de todas las fuerzas políticas con la plena participación de la sociedad. ¿Y están sirviendo estas reformas que usted nos comentaba Pues para sí, el ejercicio de administración pública? ¿Cuáles hay que mejorar, secretario? Pues quizá probablemente haya que discutir muchas de las reformas según el sector que se vea afectado, ¿no? Pero el ejercicio es así, o sea, una reforma no se hace para siempre y ya quedó como un mecanismo de solución, sin duda. Hay veces que hay reformas que van bien, pero se instrumentan mal, hay que ajustarlas, ¿no? Pero creo que las reformas demuestran una visión de largo plazo y creo que es importante ir adquiriendo esa visión de Estado. Para eso tenemos organismos autónomos como el Banco de México, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, como tantas instituciones, ¿no? Que se pueden ir mejorando, que pueden estar bien diseñadas, que a veces funcionan bien, a veces no tan bien, pero la idea es corregir en todo caso. Y son expresión de esta dinámica del Estado mexicano. Estamos platicando en vivo con Gerardo Gil. La capacitación de las personas, hay que estar siempre. La capacitación no es un proceso que se cumple y se termina, es un proceso constante de renovación. Es como la educación de todos nosotros. No basta que uno estudie una carrera, estudie una licenciatura, una maestría, un doctorado en cualquier materia. Hay que estarse actualizando porque todo está cambiando permanentemente. El médico que estudió hace 30 años, si no se actualiza es obsoleto. El ingeniero, el tecnólogo, quien aprendió a usar una computadora hace 20 años, probablemente ya se encuentren con que el mundo ya es, el mundo digital ya cambió completamente. El derecho es lo mismo, o sea, de las épocas en donde cuando uno estudió la licenciatura en Derecho, ahora se han renovado casi todos los ordenamientos jurídicos. Es un proceso de cambio continuo, así es la administración. Es un proceso de cambio y de adaptación continua. Perdón. Entonces necesita el Estado mexicano, señor secretario, hacer una cirugía a la administración pública realmente, o cómo estamos, porque hay muchas reformas que se han impulsado, pero no vemos una que impacte realmente en la forma de hacer gobierno a través de la administración pública. Su pregunta es muy importante. Yo creo que más que una cirugía, la administración pública requiere de un proceso de revisión constante. Las reformas estructurales que se han hecho conllevan una nueva arquitectura institucional en muchas áreas. Por ejemplo, la de telecomunicaciones conllevó transitar de la COFETEL a la IFETEL. La reforma energética conllevó transformar Pemex y CFE de organismos descentralizados en empresas productivas del Estado. Conllevó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, fortalecer a la Secretaría de Energía, la creación del Fondo Mexicano de Estabilización de los Recursos Petroleros, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, y esos hay que estar realizando siempre. Es decir, lamentable o afortunadamente en una sociedad tan dinámica como la contemporánea, no se hace una reforma y todo se ha vivir tranquilos el resto de la vida. Hay que estar viendo las circunstancias que son cambiantes en el mundo permanentemente. Entonces no necesitamos una reforma como tal, podríamos compararla tal vez con una energética, con una fiscal. Necesitamos un proceso de revisión y actualización permanente. Es demasiado... Ahora, eso no quiere decir que las cosas funcionen mal. Las cosas pueden estar funcionando bien, pero puede ser necesario estar haciendo ajustes para que funcionen mejor. Hay demasiadas personas trabajando dentro de la administración pública. ¿Se puede recortar o necesitamos más? Depende de qué estamos hablando, de qué área, de qué sector estamos hablando.
Cuando hablamos de la administración pública y escuchamos cifras de cientos de miles de personas, a veces se olvida que son servidores públicos los maestros, los médicos, las enfermeras, los policías, los soldados, los marinos, estructuras administrativas sin las cuales ninguna sociedad organizada puede subsistir. Depende del punto de vista y depende del área. Hay ocasiones en donde se pueden reducir gentes y optimizar las cosas, y hay ocasiones en las que hay que incrementar el número de gentes para dar una mejor atención a las necesidades públicas. Pero en el sector que nosotros los mexicanos llamamos burocracia, ¿hay demasiada gente o hay poca? Es muy difícil hacer una generalización. No es que rehuya una respuesta específica, pero habría que ver área por área, sector por sector. El gobierno está ensayando un nuevo presupuesto de egresos de la Federación con la tecnología del y es aplicable solamente en un segmento del presupuesto, porque hay una serie de gastos que ya están comprometidos por ley, pero en la parte que no están comprometidas se están revisando y fusionando programas para hacerlos más eficientes y para hacer más cosas y mejor con menos recursos. Tocando el tema del presupuesto base cero que tenía yo preparado para abordarlo al último, señor secretario, ¿va realmente a mejorar el presupuesto base cero la administración pública? Se habla maravillas del presupuesto base cero, que va a ser ya a través de proyectos, que se va a premiar la eficiencia, no se va a permitir ya el rezago. ¿Cómo va a mejorar esto la administración pública? ¿Realmente lo va a mejorar? Yo espero que sí, hay que estarlo viendo cómo se aplica, ¿no? Pero y cómo quedan las propuestas. Recuerde usted que es una propuesta del Ejecutivo que pasa por el Congreso. El presupuesto de egresos de la Federación es una norma que debe aprobar la Cámara de Diputados. Pero la idea es fusionar programas que están duplicados para hacerlos más eficientes y hacer más con menos. Hay que ver cómo se va instrumentando y hay que estarlo monitoreando permanentemente. ¿Algo más que usted desee agregar, secretario? Reiterarle mi agradecimiento por su entrevista y reiterarle mi satisfacción tanto por estar aquí en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua y en este hermoso y gran estado, y reiterar mi interés de platicar con el secretario general de gobierno, el maestro Treviso, y mi agradecimiento a la sinergia que estamos haciendo con el Instituto Chihuahuense de Administración. Muchísimas gracias. Nosotros terminamos esta transmisión en vivo a través del sitio de tiempo.com.mx con el secretario Roberto Gil. Ya lo sabe, síganos. Gerardo Gil, ya lo sabe, siga. Ya le ando cambiando el nombre. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Nos vemos. Hasta la próxima.